Mi nombre es Leslie Torres Díaz, de segundo A de la carrera de Innovación Educativa, y el día de hoy les voy a presentar lo que es estrategias de aprendizaje. Estrategias cognitivas, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias de manejo de recursos y motivación. Las estrategias de aprendizaje engloban todo un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos que los estudiantes ponen en marcha cuando se enfrentan al aprendizaje, con lo cual, en sentido estricto, se encuentran muy relacionados con los componentes cognitivos que influyen en el proceso de aprender. De todas formas, si asumimos la hipótesis de que los motivos e intenciones del estudiante determinan, en último término, el tipo de estrategias que va a poner en marcha, ello implica que los mecanismos cognitivos que utilizan los sujetos para facilitar el aprendizaje dependen de una gran medida de factores disposicionales y motivacionales. Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizajes que precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el alumno posee. En primer lugar tenemos su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales. En segundo plano tenemos, para que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia, debe poner recursos alternativos entre los que decide utilizar en función de las demandas de la tarea aquellos que cree más adecuados. En punto número último, las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende de una buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destrezas, en el dominio de ciertas técnicas una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo, no solo mecánico o automático de las mismas. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. Aquí están tres apartados de lo que conlleva cada una. La estrategia cognitiva hace referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, sería un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. Este tipo de estrategias serían la microestrategia, que son más específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimientos y habilidades concretas y más susceptibles a ser enseñadas. Dentro de este un grupo distinguen tres clases de estrategias: estrategia de repetición, de elaboración y de organización. La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. 2. Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control y la evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr distintas metas de aprendizaje. Este tipo de estrategias serían macroestrategias, ya que son mucho más generales que las anteriores, representan un elevado grado de transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas y están estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocimiento de las variables de la persona, de la tarea y de la estrategia. En relación con las variables personales está la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas. 3. La estrategia de manejo de recursos son la serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad
sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias se les llama estrategias afectivas. Denominan estrategias de apoyo e incluyen aspectos clave que condicionan el aprendizaje, como son el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje, tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se produce este aprendizaje. Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tienen que ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, una visión más allá de los componentes cognitivos implicados en el proceso de aprender. La amplia gama de definiciones que hemos dado sobre estrategias, se observa con cierta claridad que todas coinciden en el carácter deliberado, intencional y controlado que el estudiante ejerce sobre esas actividades o secuencias integradas de procedimientos dirigidos a facilitar su aprendizaje. De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las estrategias. Es necesario también saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como modificarlas en función de las demandas de tarea. Por tanto, el conocimiento estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para realizar una tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas, pero, además, es preciso que los estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, tanto para ponerlas en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las diferencias de las diferentes decisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la resolución de esta tarea. Simons, Snyder, Cariglian, Bull y Presley expresan con bastante nitidez estas ideas al afirmar lo siguiente: un pensador competente analiza la situación de la tarea para determinar las estrategias que serían apropiadas. Como conclusiones, desde las concepciones actuales sobre el aprendizaje escolar, se considera este proceso como actividad constructiva en la que el sujeto no solo se limita a recordar y reproducir el material que debe ser aprendido, más bien lo que hace es construir su propia representación mental del nuevo contenido. Selecciona la información que considera relevante e interpreta esa información en función de sus conocimientos previos. Esta forma de concebir el aprendizaje como procesos de construcción pone de manifiesto que la manera con la que los estudiantes procesan la situación institucional, incluido el material que debe ser aprendido, es una determinante más importante de lo que el estudiante aprenderá, por lo que hace el profesor u otros agentes institucionales. Así, por ejemplo, el conocimiento previo, la percepción de las expectativas del profe, la motivación, las estrategias de aprendizaje, la autoeficacia, las relaciones interpersonales y otros muchos factores deben ser complementados para lograr una comprensión adecuada del proceso de aprendizaje. Y pues eso sería todo.